ahora tenemos a Actis, la empresa de aislamiento, que nos va a hablar sobre su sistema que ha instalado en la maqueta. Y bueno, comentaros que vamos a situar una pantalla por si no veis todos bien cómo se está ejecutando. Vamos a situar una pantalla allí al fondo para que podáis echar un vistazo. Y bueno, una vez más, espero que os guste esto que hemos ido preparando con todos los técnicos con mucha ilusión y dedicación. Ahora mismo os dejo con Christoph. Muchas gracias, Rosalía. Pues ante todo, darles las gracias a todos ustedes por asistir a este workshop. Hemos intentado hacer pues una cosa práctica para que viesen pues los productos puestos en obra, que al final es lo que nos interesa. Está bien verlos en los stands, pero es mucho mejor si los podemos ver en práctica. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Hago una breve presentación porque quiero insistir sobre todo sobre la parte práctica. Entonces os hago una breve presentación de lo que vamos a presentar y de quiénes somos. Actis es una empresa francesa. Llevamos desde los 1980 fabricando sistemas de aislamiento bajo emisivos y en los últimos 5 años hemos desarrollado todo un sistema de aislamiento alveolar, que es el panel Ibris, que es el que os vamos a presentar hoy. Es un sistema alveolar, un panel que incorpora una estructura alveolar en forma de nido de abeja, que encapsula mucho aire con fin bajo emisivos y que confieren al producto una alta eficiencia energética. Estamos hablando de productos con unas prestaciones muy elevadas, tanto a nivel térmico, acústico. Y lo interesante para todo lo que son edificios de consumo de energía casi nulo es que es un producto que nos va a permitir hacer a la vez que el aislamiento térmico acústico la estanqueidad. Entonces lo que os vamos a mostrar aquí es cómo conseguir la máxima eficacia con este producto y cuidar muy bien la puesta en obra para tener la máxima eficacia. Entonces sin más preámbulo vamos a ver la parte práctica. A ver. Entonces aquí lo que hemos presentado es la colocación del panel Ibris en pared en doble espesor. Un primer espesor detrás de la estructura autoportante y un segundo espesor dentro de la estructura autoportante. Entonces os vamos a enseñar cómo hemos hecho pues, la estanqueidad sobre el primer panel y después cómo colocamos el segundo panel dentro de la estructura autoportante. Entonces vamos a seguir un poco el guión para que sepáis un poco los pasos a seguir antes de empezar a montar el producto, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, primero es preparar la obra. Preparar la obra va a suponer preparar los perfiles, porque es muy importante para todo el tema de estanqueidad preparar nuestros perfiles para que a la hora de colocarlos garanticemos que no haya fugas de vapor de agua ni de aire por estos perfiles. Entonces, para eso hemos desarrollado unas cintas fabricadas con el mismo material que el panel, que vamos a colocar previamente sobre el perfil metálico, que es lo que estamos viendo aquí, cómo coloca su cinta sobre el perfil. Entonces esto es la Ibris Tape O, pero después os enseñaremos otra forma de hacerlo. Tenemos dos formas de hacerlo. Esto es en seco, digamos, y hay otra forma con una masilla específica, en este caso de la casa Soudal, que utilizamos, que se puede hacer el sellado y otro tipo de cinta que también os lo vamos a enseñar. Ahora estamos haciendo la parte en seco, con la cinta Ibris Tape O. Ha colocado su cinta, ahora coloca su espuma de desolidarización, que es importante para conseguir el máximo confort acústico. Y ya quedaría preparado nuestro canal. Se tiene que hacer para el canal inferior y el canal superior. Y ya solo quedaría colocar este canal. En este caso hemos colocado un panel de 9 centímetros, de 90 milímetros en la parte de atrás, con lo cual hemos colocado nuestros canales a 9 centímetros de la pared. ¿Vale? Y entonces, de esta forma, cuando vamos a colocar el panel después, el panel vendría aquí, quitamos el papel y vendríamos a hacer la estanqueidad ya sobre el panel, pegar la cinta sobre el panel. Pero ya tenemos todo preparado para pegar la cinta. Esto es una forma de hacerlo y la siguiente forma sería hacerlo con la cinta Ibris Tape P. En este caso utilizaríamos una masilla
específica para sellar barreras de vapor. No vale cualquier masilla. Tener en cuenta que las masías que secan por evaporación no sirven para sellar una barrera de vapor, porque por definición una barrera de vapor no deja evaporar la humedad. Entonces tienen que ser masillas específicas. Entonces Soudal tiene una específica para esto, que es la que hemos utilizado. Entonces lo mismo, tenemos una cinta que en este caso viene doblada. Si os fijáis, solo tiene la parte adhesiva en un lado. Entonces ponemos la parte que no es adhesiva sobre un cordón de masilla. O sea, vamos a poner el cordón de masilla. Entonces, obviamente esto se haría directamente sobre nuestro forjado. El forjado es importante que esté limpio, hay que barrer, quitar el polvo. Ponemos nuestro cordón. Y ya la parte que no lleva el adhesivo, lo pegamos sobre este cordón. Tener en cuenta que tarda pues unos 48, 72 horas para secar. Entonces también hay que tenerlo en cuenta después a la hora de mover los canales, etcétera. Y después pondríamos nuestra espuma de solidarización, lo mismo, y vendríamos a fijar nuestro canal sobre el suelo y de la misma manera tendríamos nuestro adhesivo preparado para pegarlo en el panel. Entonces estos canales, si vemos aquí, vemos los canales colocados, ya colocaríamos en la parte de atrás el panel, ¿vale? Entonces os vamos a enseñar, la siguiente parte sería la toma de medida de nuestro panel. O sea, si yo tengo una altura entre forjado de 2,60 m, pues voy a tener que cortar el panel 1 centímetro más alto para encajarlo a presión entre el techo y el suelo. Entonces os vamos a enseñar aquí un poco lo que es la preparación del panel en sí. Entonces, como os decía, primero vamos a medimos pues la altura entre techo y suelo y vamos a reportar esta medida en nuestro panel añadiendo 1 centímetro para que vaya encajado a presión. Esto podemos hacerlo gracias a esta estructura alveolar que, aparte de aportar muy buenas características térmicas al producto, tiene una gran resistencia mecánica y hace que el panel sea autoportante, ¿vale? Y es lo que nos va a permitir colocarlo a presión entre techo y suelo. La gran ventaja cuando lo podemos colocar a presión es que no necesitamos de ninguna fijación mecánica, con lo cual, pues para cuidar todo lo que es evitar perforar el producto, para todo lo que es el tema de estanqueidad, pues nos asegura una mayor estanqueidad. Hay algunos casos que os enseñaremos, os haremos una demostración también. Hay algunos casos que sí es necesario poner algún tipo de fijación mecánica. Entonces para eso colaboramos con Speed, que nos ha cedido una máquina y unas espigas, y os enseñaremos cómo podemos fijar con la espiga el producto. Y otra opción sería utilizar un pegamento específico que tiene Soudal también para pegar los aislantes, que nos permitiría pegar sobre cualquier soporte el producto. Pero siempre que podamos vamos a intentar encajarlo entre techo y suelo. Obviamente si tenemos alturas mayores que el panel, pues tendremos que poner algún tipo de fijación mecánica. Entonces ya hemos reportado la altura entre techo y suelo. Entonces, una vez que hemos cortado el panel mediante un cuchillo para aislante, no se utiliza una sierra, se utiliza un cuchillo para aislante, estiramos el panel. Muy importante el estiramiento del panel para que sea la medida adecuada. Entonces pisamos con los 2 pies todas las capas en un lado, le damos la vuelta, hacemos lo mismo y nos permite recuperar todo el tamaño del panel. Esto es una de las propiedades muy interesantes de la estructura alveolar, porque lo comprimimos para que ocupe el menor espacio y que viaje fácilmente el producto. Desde un punto de vista de sostenibilidad es fundamental. Tener en cuenta que estamos ante de los productos de los más sostenibles del mercado, si no el más. Pueden ver que es un plástico, pero es muy sostenible porque utilizamos muy poca materia prima para fabricarlo. Pesa solo 9,5 kilos el metro cúbico. Lo comprimimos para su transporte. Es totalmente reciclable al final de su vida útil. Y en la fabricación utilizamos todos los desechos, reutilizamos todos los desechos en la producción. Y esto viene caracterizado con la certificación Cradle to Cradle,
que certifica la circularidad del producto. Eso es muy interesante porque os va a dar puntos para obtener el certificado BREEAM y LEED, ¿vale? Entonces, como veis, ya veis cómo el producto es autoportante. Es autoportante y se aguanta solo, con lo cual ya no tendríamos necesidad, en este caso, de poner ningún tipo de fijación mecánica o de fijación química si utilizamos la cola que os mencionaba inicialmente. Ya quedaría colocado el panel, ¿vale? Otro de los puntos a favor del producto es que los paneles ya vienen con el solape autoadhesivo incorporado. Entonces es muy interesante porque es lo que nos va a permitir tener una continuidad del panel y nos va a permitir garantizar la estanqueidad entre los paneles. Entonces aquí en el fondo no lo podéis apreciar porque la cinta está todo fabricado con el mismo material. Entonces aquí atrás tenemos dos paneles unidos entre sí. Estos dos paneles están unidos entre sí y garantizamos la junta en este panel. Para garantizar que esté bien sellada esta junta, es importante estirar bien el panel como os hemos enseñado. Veis que es muy sencillo, son pasos que hay que seguir y hay que respetar para conseguir la máxima estanqueidad, que es lo que buscamos en las casas de consumo de energía casi nulo. Entonces, después lo que es interesante también es hacer los encuentros. En los encuentros en las esquinas o los encuentros con las ventanas, también tenemos la cinta O, la que lleva doble adhesivo, que nos va a permitir, después si tenéis oportunidad de acercaros, veréis cómo hemos sellado contra el marco de la ventana con la misma cinta, hemos garantizado la estanqueidad en el encuentro entre la cinta y el producto. Entonces, en la obra obviamente nos vamos a encontrar con diferentes encuentros, con pilares, con forjados, con ventanas, con otro tipo de carpintería, puertas, etcétera. En función del tipo de encuentro que vamos a tener, utilizamos un sistema u otro, una cinta u otra, o bien en seco, o bien utilizando la masía para sellar cintas de barrera de vapor. ¿Vale? Eso es muy importante, repito, para conseguir esta estanqueidad. Entonces, una vez que hemos preparado nuestro panel, ya lo colocaríamos detrás de los canales, lo pasamos detrás de los canales que hemos colocado previamente a la distancia en función del espesor del panel. En este caso, habíamos colocado nuestros canales a 9 centímetros, ¿vale? Colocamos el panel detrás y ya tenemos la estanqueidad y el panel colocado. El siguiente paso sería colocar nuestros montantes. Colocamos nuestros montantes y ya dentro del montante vamos a poner la segunda capa de aislante. En este caso no es necesario realizar la estanqueidad porque ya la tenemos hecha detrás. Entonces aquí vamos a ver cómo coloca el producto dentro de la estructura autoportante. En este caso, lo que hacemos en lugar de suministrar los paneles en gran formato, porque vienen normalmente a 265 por 1200, los vamos a suministrar a 61 o 41 según la modulación de nuestra estructura autoportante por 1200. Digamos que el 1200 que era el ancho antes, lo giramos y se convierte en el alto. Y vamos a meter el producto a presión entre los montantes. Entonces estiramos de la misma manera que antes el producto, bien estirado, y lo colocamos dentro de lo que es la estructura autoportante. Entonces aquí quiero hacer una pequeña puntualización sobre la ventaja de tener un producto bajo emisivo. Tenemos un producto bajo emisivo y obviamente el film exterior también es bajo emisivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este producto, esta capa externa, cuando la pongo en contacto con una cámara de aire, esta cámara de aire multiplica por 4 su resistencia térmica respecto a un aislante tradicional. Para daros un ejemplo concreto, un aislante tradicional, sea lana extruido con una cámara de aire en una pared de 2 centímetros, tiene una resistencia térmica de 0,18. Con este producto, esta misma cámara va a tener una resistencia térmica de 0,65. Y esto lo aprovechamos. Aquí, ¿cómo lo hemos aprovechado? Pues estamos colocando un panel de 50 milímetros en un perfil de 70. Si ya sé la pregunta que os viene a la cabeza, dice, ¿cómo se aguanta el panel? Pues porque se aguanta por la estructura alveolar. Hemos puesto los alvéolos en horizontal y el panel viene cortado a 61 en un canal, en unos perfiles modulados a 60 y queda a presión. Y ya veis cómo se aguanta el panel perfectamente. Y ya tendríamos la doble capa, en este caso tendríamos pues 140 milímetros de aislante colocado.
Aquí lo hemos colocado en un perfil de 70, pero obviamente se puede colocar en un perfil de 48. Todo depende del espacio del cual podemos disponer. La cuestión es siempre optimizar nuestro aislante gastando el menor material posible para ser lo más sostenible posible. Yo cuando utilizo la capacidad que tiene el aire en aislar, estoy cuidando el medio ambiente, no fabrico nada. Más sostenible que el aire no hay nada. Y es lo que hacemos con este tipo de productos. Y esto lo reproducimos en el interior gracias a la estructura alveolar, que al final son pequeñas cámaras de aire con film bajo emisivos que permiten optimizar las propiedades que tiene el aire en aislar. Entonces, una vez que hemos hecho esto, y ya para finalizar, me gustaría haceros una pequeña demostración de cómo podemos fijar el producto bien con una roseta, con una espiga, o bien mediante un sistema de pegado. El pegado no lo podremos enseñar aquí, pero sí que vamos a ver lo de la roseta. En este caso utilizamos un sistema de speed que es muy interesante, pues es un sistema de espigas que lleva ya el clavo incorporado, digamos que no comprime el producto, porque esto no entra en la pared. Lo que entra en la pared es el clavo que sale de esta funda. Entonces es muy interesante y se coloca con la máquina, no hay que hacer un taladro. Entonces aquí hacemos un pequeño corte donde vayamos a poner la espiga, apretamos y disparamos. Y ya quedaría sellado. Entonces después tenéis aquí un pequeño tapón que os permite cerrar el agujero, ¿vale? Y podríamos cerrar el agujero. Y entonces si queremos garantizar la estanqueidad, podemos poner un trozo de cinta, en este caso la Ibris Tape J, que nos va a permitir sellar esta roseta. Hay que decir que el producto está compuesto por varias capas de espuma de polietileno que se cierran alrededor de cualquier perforación. Entonces, no es que haya un agujero que deje pasar mucho aire, pero para asegurar la estanqueidad cuando hacemos el test blower door es conveniente pues taparla esta roseta con la cinta Ibris Tape J, que nos permite garantizar la baja emisividad porque lo hemos fabricado con el mismo producto y vamos a sellar esta unión. Ya veis que es un producto al fin y al cabo muy sencillo de trabajar, hay que respetar una serie de reglas para colocarlo adecuadamente y sacar el máximo partido del producto, pero podemos hacer con un solo producto el aislamiento térmico, acústico y la estanqueidad. Lo hemos realizado aquí en varias obras con un estudio de arquitectura que se llama FER Arquitectura. Hemos hecho tanto rehabilitación, donde hemos conseguido pasar el test de blower door con menos de 1 en el test de blower door, y en obra nueva, donde hemos conseguido, antes de poner placas de yeso, resultados al test de blower door de 0,3. Entonces, pero hay que hacer las cosas bien, hay que seguir los pasos que os hemos mostrado aquí, y vais a tener un sistema de aislamiento eficaz, duradero, sostenible, saludable. Claro, saludable, ¿por qué? Porque no emite compuestos orgánicos volátiles. Ahí también tenemos el sello A+, el sello BREEAM y LEED en cuanto a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Entonces realmente es un producto muy interesante, y si a eso le añadimos que es un producto muy competitivo en el mercado en precio, para que os hagáis una idea, somos mucho más competitivo que un poliestireno extruido que está disparado actualmente. Entonces estamos hablando de un sistema realmente muy ventajoso, con muy buenas características, muy buenas prestaciones, a un coste muy contenido. Y nada más, si hay alguna pregunta, pues encantado de contestarla, si no aquí, pues en el stand. Muchas gracias. Gracias.